Ya estamos de vuelta con ustedes para la conversación en nuestro segundo bloque de nuestro informativo y hoy para hablar de política es por eso que nos acompaña aquí en nuestros estudios el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, Cristian Rodríguez Sala. Bienvenido nuevamente, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de ATV Antofagasta. La semana pasada se dio a conocer los resultados del barómetro. Recordemos que el barómetro trabaja junto a Feedback ya para este tipo de encuestas ciudadanas y se dio a conocer entonces los resultados que hablan de la seguridad, pero principalmente habla del tema político y de cómo está el ambiente político a puerta de las elecciones. Claro, porque era un tema insoslayable, Sí, claro. dijéramos, por el periodo en que estamos. Ujú. Pero antes quisiera hacer un paréntesis. Estamos en la encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, que la elabora el Instituto de Políticas Públicas y la implementa y procesa Feedback Comunicaciones. Es una encuesta que ya va a cumplir ¿10 años? el próximo año 10 años. Sí, claro, wow. Se han realizado 15 versiones ya, de este bien. trabajo. Sí, bien. Ya, por lo tanto, hay una acumulación de datos, de Hay una información madurez, claro. muy importante sobre las percepciones culturales, económicas y políticas que hay en la región de Ujú. Antofagasta. Así que permite hacer muchos estudios Claro. sobre nuestra realidad. Bueno, y en esta oportunidad, como muy bien lo señala, el barómetro abordó economía, los problemas Claro. que hay en la región, el tema de la seguridad pública y obviamente un capítulo bastante extenso sobre el tema electoral y ahí hay varios hallazgos, Sí, dijéramos, claro. Y es lo que vamos a conversar en que esta perdón, a oportunidad. todos nos sorprenden. Claro. Un segundo paréntesis de carácter más metodológico es señalar primero que las encuestas no son predictivas. Claro. No Es un son, momento. no son una profecía, dijéramos, de lo Claro. que va a ocurrir, Ujú. ya para nada, sino que es una foto de un momento. ¿Cuál Claro. momento? Entre el 20 de agosto y el 11 de septiembre. Pero dado el dinamismo, ¿no es cierto?, que hay en los temas políticos electorales hoy Claro. día, esas realidades también pueden alterarse, Claro. cambiar. Fotografía que se toma en un momento determinado, en un lugar determinado y también va quien toma la foto. ¿Ya? También, Exacto. también hay algo de influencia en eso. Claro, decías agosto 20, 11 de septiembre. Así Claro, es. un periodo que lo conversábamos fuera de micrófono, el gobernador estuvo como en duda su participación, ¿no? No estaba en la papeleta. Por eso, yo creo que hay varios factores que inciden, ¿no es cierto?, en un estudio de opinión pública en la Claro. región de Antofagasta, que hay que tener presente a la hora de mirar los números, Ujú. ya porque en principio pueden ser Sí. también llevar error. Veamos, tenemos la fotografía ahí de gobernador. A ver si la podemos mostrar, Sergio, Francisco, la de gobernador, donde aparece en la pregunta, si usted, esa de acá, a ver, dice, en la elección de gobernador que se realizará el domingo 27 de octubre de este año, ¿ya? ¿Por cuál de los siguientes candidatos inscritos piensa votar usted? Y aparece en primer lugar Marcelo Hernando. Así es, ya. Ahora, si tú miras, ¿no es cierto?, la lámina, ves que hay una fragmentación también del Sí, voto. claro. Ya, por lo tanto, el primer hallazgo en que esta elección, que es de 2 vueltas con voto Sí, obligatorio, claro. ya ineludiblemente lleva a que va a haber segunda vuelta, Ujú. ya dada la distribución que uno podría percibir que hay aquí, ya con respecto a lo que señalan, ¿no es cierto?, los entrevistados. Ya, ese es un primer tema. Un segundo tema es que en el fondo, yo diría que esta elección todavía está abierta. Aquí lo que se define básicamente es quién pasa en segundo lugar, Claro. ya a la segunda vuelta. Ya, porque ahí tenemos varios candidatos que están en la lucha, Ujú. dijéramos, en la competencia. Claro. Ya poder pasar también a la segunda vuelta. Pero de que va a Influye. haber segunda vuelta, Va a haber. va a haber segunda vuelta porque es muy difícil que uno de esos candidatos obtenga más del 40% de los votos. ¿Influye que el candidato sea independiente? A ver, ¿Por qué te lo pregunto, Cristian? Porque he visto encuestas en donde los partidos políticos están muy mal posicionados. Entonces, hoy día miraba un letrero del actual alcalde, decía, mientras más conozco a los políticos, más quiero a mi gato.
¿Ah? Esa es su campaña. Entonces yo decía, claro, y la independencia, el castigo quizá a la casta política puede influir en un candidato que sea independiente. Yo creo que en el caso, a ver, yo creo que en estas elecciones, yo creo que hay tres factores que juegan, ¿ah? De manera importante Ujú. en las decisiones de las personas. Hay una lámina que dice de que, ¿no es cierto?, un porcentaje importante, ¿no es cierto?, desea un cambio Claro, en el claro, gobierno. Pero después vienen otros factores que moderan o cambian esa decisión. Por ejemplo, el factor incumbente. claro. ¿Ya? O sea, las personas se enfrentan, no sé, a un liderazgo ya conocido, ¿ya? Y las personas votan más por conocimiento que por gestión. Sí, Segundo lugar, yo creo que en un ambiente tan enrarecido, no solo de Antofagasta, sino que del país y del mundo en general, que tiene que ver con la polarización sí, política. Entonces, muchas veces hay que ver los votos no como una afirmación positiva por un candidato, sino que muchas veces tiene que ver con el rechazo a los otros, a claro. las otras alternativas. Ujú. ¿Ya? Ojo, que eso opera en ambientes que están muy polarizados. Y lo tercero, bueno, es que finalmente las personas expuestas ven que hay falta de alternativas. Sí. Y ante la falta de alternativas votan por la alternativa probablemente más conocida. Más conocida, claro, claro. Claro. Un nombre. O sea, bajo esa lógica, el candidato con actual cargo tiene muchas posibilidades de repetir. Porque es Eh, conocido. Claro, ¿Mm? o sea, conocido y la familiaridad Claro. que tienen, ¿no es cierto?, los electores finalmente, que independiente de su deseo de cambio, finalmente votan por la opción más segura, el más conocido. Claro. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, el tema polarización, Sí. que yo voto no por el que me gusta más, sino que en el fondo estoy rechazando un conjunto de candidatos. Ahí viene la insatisfacción de la gente de repente con los candidatos que le presentan, ¿no es cierto?, los partidos políticos, Claro. el sistema, con los cuales no está de acuerdo y Ujú. finalmente termina premiando ya al que le parece más seguro, dijéramos, a la opción más segura, como un voto de castigo también. Claro. ¿Ya? Y lo otro, como te digo, el tema de la falta de alternativa, o sea, que hoy día puede la gente estar percibiendo que no Ujú. están los candidatos necesariamente que son de que son su opción. Sí. Vemos en esta elección que la derecha está muy dividida. ¿Ya? Dividió aguas la derecha. Eso me imagino que les corre en contra. A ver, yo creo que hablábamos, ¿no es cierto?, que aquí hay dos factores que hay que combinar en el resultado Sí. final. Uno es la fragmentación que hay de la votación. Primero, perdón, tres factores. Uno, yo diría que todavía la encuesta lo que muestra es que Ujú. un porcentaje electorado no ha definido por quién votar. Claro. Entre un 30 y un 40%, ¿no es cierto?, nos declararon, ¿no es cierto?, que había indecisión con respecto, por lo tanto uno podría decir, ahí hay un 40% que va a tomar la decisión, dado que esta votación es con voto obligatorio, tanto en la de gobernadores como en la de Alcalde. alcalde. O sea, en la región votan 498.000 electores. Hablaba con la directora del servicio y me decía, esta es la madre de las votaciones. Ah. ¿Ya? Entonces, el impacto de eso es muy importante. Entonces, esas personas, un porcentaje importante, fragmentación del voto entre muchos candidatos, ya el voto obligatorio, ya va a jugar un papel, ¿no es cierto?, en términos de que muchas de esas personas van a tomar la decisión ¿A última hora? a última hora, a último momento, No. ya con respecto a su decisión de votar. Y probablemente el tema de la fragmentación política Claro. ya va a tener un impacto, claro que tiene un impacto negativo porque divide la votación, particularmente tiene un efecto muy importante en la elección de alcaldes, Sí. porque ahí hay una sola vuelta, no dos, Claro. como en el caso de los gobernadores. Es tan interesante tener un cargo porque hay tantos interesados. Mm, Alcalde, gobernador, concejales, consejeros, ¿por qué tanto interesado? Yo creo que es muy buena tu pregunta, Mm, porque yo creo, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, yo creo que los candidatos lo que se imaginan que están postulando un cargo parecido a lo que eran las intendencias. ¿Ya? Hoy el gobernador es una cosa híbrida que a lo mejor que todavía ni se entiende. Las intendencias antes de la reforma del 2018, Claro.
¿no es cierto? Eran unos cuerpos, dijéramos, donde el personaje del intendente, que si bien era designado, Claro. pero tenía un conjunto de competencias políticas, administrativas y fiscales que yo diría que todavía son muy incomparables con respecto a los gobernadores. Yo Y creo lo que dices con conocimiento, tú fuiste yo intendente. creo que la reforma del 2018 fue una mala reforma Claro. en materia de descentralización, porque lo único que hizo como innovación fue dividir Claro. la intendencia en dos. Creó, ¿no es cierto?, la figura del gobernador, un gobernador electo, ya le dejó los recursos, Correcto. pero lo dejó sin competencias Sin brazos políticas. Sin brazos políticos, ¿Ya? claro. Y claro. por otro lado creó una delegación, un representante del gobierno central, lo dejó con la competencia política, la tuición sobre, por ejemplo, las secretarías ministeriales, Claro. pero sin recursos. Me acuerdo 2022, las DPR iban a desaparecer y nunca pasó nada. Bueno, porque yo creo que no es conveniente Claro. ni para el nivel central, Claro. dijéramos, tener una sola figura Sí. ya en las regiones. Ahora, yo lo que creo es que como fue una mala reforma en materia de descentralización, los candidatos me da la impresión que tienen en la cabeza que se van a encontrar con algo medio parecido a las intendencias. Intendencia, claro. Y la verdad que se van a encontrar con algo que es mucho más disminuido Sí. y se van a encontrar con muchos problemas que no van a poder resolver. Entonces, hay que tener cuidado con los programas y lo que se ofrece, Sí. porque muchas de esas ofertas no tienen nada que ver con las competencias actuales que tienen los gobernadores. Las gobernaciones hoy día son, yo diría, una estructura muy pequeña Claro. en comparación con las intendencias y con menos competencia para poder hacer cosas. ¿Es como un caballo cojo no tener brazos políticos, un cargo? O sea, un cargo político sin competencias políticas. Claro, brazos. O sea, por ejemplo, no tiene injerencia, no sé, en bienes nacionales, por decir Es algo. complejo, Claro. es muy complejo para resolver problemas, Claro. porque en el fondo el gobernador queda debilitado, o la gobernadora queda debilitado para resolver problemas, por ejemplo, en materia de vivienda, en materia de bienes nacionales, que son temas muy Claro. urgentes Claro. de la región, en Sí, sí, materia de salud, siento que son temas que responden más bien al nivel central hoy día, ya no al nivel regional. Claro. Hoy día, además, vamos a ponerle otro problema a esto, que si hay alternancia política a nivel Claro. nacional, hoy día estamos, ¿no es cierto?, con gobernadores y delegados que más o menos, y gobiernos que más o menos están alineados en la centroizquierda. Pero mañana es probable que haya alternancia y vas a encontrar un nivel central, delegaciones, más bien, ¿no es cierto?, en el otro lado de la vereda Y un y gobernador. gobernadores en el Claro. otro, y yo quiero ver ahí cómo va a ser la coordinación y el Claro. entendimiento, Claro. dijéramos, entre todas esas autoridades. Yo creo que lo que no resolvió bien Ah. la reforma del 2018 fue efectivamente en materia de coordinación y de haber dejado a los gobernadores y gobernadoras sin competencias políticas. Recursos sí, pero Ya. sin competencias. Ya ves los problemas que han habido en materia de materialización de proyectos, y esto también afecta la Sí, vida de claro, las claro, personas, claro. estos problemas, porque hoy día ya no es tan fácil. Ya para un intendente era fácil ponerse de acuerdo con el Ceremi de vivienda, ¿no Claro. es cierto? Porque le daba una instrucción sobre lo que había que hacer y le daba los recursos, pero hoy día eso no es tan Claro. así. Ya hoy día los ministerios no dependen del gobernador en la región. Claro. En esa época de la intendencia, el intendente era presidente también del Consejo Regional. Además, por Claro, eso tenía claro, enormes competencias y capacidades que yo creo que hoy día fueron más bien cercenadas Claro. ya en el caso de los gobernadores. Entonces hoy día lo que tenemos más bien es una estructura muy pequeña, Claro. con pocas competencias, que maneja recursos, eso sí, pero que yo creo que cuesta arriba el tema de la coordinación de, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando, Claro. de iniciativas, de De ponerse de acuerdo en materia de vivienda, en materia de salud, etcétera, dijéramos. Cuesta mucho más porque esas políticas no dependen del gobernador. Muy buen punto para poner ojo entonces a lo que están prometiendo los candidatos. ¿Ah? Claro. O sea, claro, hay un conjunto de promesas que probablemente si uno No las sabe. mira con cuidado, por ejemplo, en el tema de seguridad pública,
que hoy día, ¿no es cierto?, está en la palestra Claro, como el claro. tema más importante y más agudo que enfrenta la región, los gobernadores no tienen competencia directa en Sí. materia de seguridad pública. Mm, Pueden, claro, apoyar con recursos, dijéramos, fortalecimiento, compra de cámaras de claro, televigilancia, compra de automóviles para las policías, etcétera, pero no tiene una tuición político-administrativa claro. sobre los organismos policiales para combatir la delincuencia. No la tiene. No la tiene. Eso sí la tiene la DPR. Exactamente. Vamos al tema local, la alcaldía de Antofagasta. A propósito, también decía que tan interesante es ser alcalde, hay muchos candidatos. ¿Ah? Y bueno, en la encuesta vimos que se repetiría el plato Jonathan Velázquez. Y con mucho rango de diferencia. A ver, yo sigo insistiendo, esto es una foto, Sí. no es una predicción Claro, de lógico, un sí, momento. sí, sí, claro. Ya que creo que todavía parte de las elecciones están abiertas, Sí. ya a la competencia. Nos quedan 3 semanas. Nos quedan 3 semanas, pero son las semanas probablemente en que hay más recursos en la calle para que un candidato sea más conocido. Sí. ¿Ok? Ujú. Entonces, yo creo que efectivamente aquí han conspirado varios elementos ya para que el alcalde vaya a la Ujú. delantera. Una que yo creo que tiene que ver con la invisibilización de las propuestas y de los candidatos. O sea, aquí hay un problema, dijéramos. Ujú. Los candidatos menos conocidos que el alcalde tiene el mayor conocimiento, ya se enfrenta a candidatos que todavía tienen que desarrollar una capacidad de visibilidad Claro. ya muy importante además eso lo tienen que coordinar con propuestas que sean innovadoras en materia de resolver problemas. ¿Ya? Entonces yo creo que el candidato, el incumbente, que es el alcalde, en este sentido, en este momento que nosotros medimos, llevaba la delantera, era Claro. el más conocido, Sí. ¿no es cierto? Operan estos factores de los que yo ya te hablé, el incumbente, la gente frente, aunque quiera cambiar de opción, finalmente como no conoce a los que están por primera vez, opta por el más conocido. Correcto. Está el factor polarización, por ejemplo, el tema del castigo a la política, o sea, porque hay algunos candidatos, ¿no es cierto?, cuyo yo diría discurso es la antipolítica. ¿Ya? Porque en el fondo la gente tiene un rechazo, un castigo, Ujú. ¿no es cierto?, a los políticos, y eso opera, dijéramos, también, y se hace uso de Claro. ese recurso para decir yo soy independiente versus estos otros que son políticos. Ahora esta encuesta es una respuesta espontánea. Hay el tema del nombre, indistintamente. Perdón, nosotros medimos espontáneo en la encuesta presidencial que Claro. hicimos acá, ¿Ya? ya medimos, pero en el resto son ya, cuando nosotros hicimos la encuesta, ya se habían definido, el CERVEL ya había definido, que se Ya. habían inscrito Perfecto. los candidatos oficiales, por lo tanto nosotros medimos con esos candidatos, ¿no es cierto?, las distintas opciones que tenía Pero la así gente. la pregunta, uno dice, ¿por qué votaría? Y el encuestador hace nombra los candidatos. Nombra los Claro, candidatos. hay un tema, por eso decía, hay un tema de recordación de Pero, nombre. claro, Mm. los nombra, pero no necesariamente en el mismo orden que tú los leíste. Ya, Puede claro. ir de abajo hacia Sí, arriba, claro. de arriba hacia abajo, Ah, etcétera. Claro, pero hablaba del nombre, porque uno perfectamente puede hablar bien o mal de alguien, pero el nombre va quedando. ¿Ya? Y en la nebulosa queda el nombre. Entonces de repente hay otros nombres que a lo mejor no quedan en la memoria, pero sí el nombre en este caso, del conocido. ¿Ya? Y es por eso entonces O sea, el ser conocido tiene una ventaja, Sí, claro. ¿eh? Tiene una ventaja importante, yo creo, en las elecciones es una base, pero yo diría que no es determinante, Claro. Eduardo, Ya. en el tema electoral, porque se conjuga con otros factores que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con el programa. Realmente lo que Ya. ofrece me resuelve los problemas de si Claro. la gente, ya, que tiene que ver con la imagen de los candidatos, imagen positiva, imagen negativa, ya. Entonces, y también le abre una oportunidad a los nuevos, Claro. ya, que están postulando, ya, al cargo. El cargo. Entonces el conocimiento no necesariamente Claro. ya determina que ese es el candidato que va a sacar más votos, Perfecto. finalmente.
El 15 de octubre ya no se pueden emitir más encuestas. Así es. ¿Barómetro va a hacer algo antes? Ni podemos hacer, Claro. ni podemos hacer mucho. No, yo creo que lo nuestro ya, de alguna manera, hicimos un aporte ya a la región, a los Sí, claro, candidatos, claro. etcétera, a las personas para que tomen decisiones, ya, y yo diría que ahora ya todo queda en manos de la calidad también de las campañas. Correcto. Cristian, se nos va el tiempo. ¿Dónde podemos ver la encuesta completa? Bueno, la encuesta completa la puedes ver en el sitio Políticas Públicas del Norte. Claro. Ya entras ahí, hay una parte que hay que pinchar que se llama encuestas y vas a encontrar en primer lugar de las 15 versiones que ya Claro. hemos hecho, Sí, pues claro. esta encuesta, ¿no es cierto?, tomada en Para verla, septiembre. analizarla, ¿ah? Sacar sus propias conclusiones. Yo creo que es importante en una región como la nuestra y sobre todo con voto obligatorio que las personas se informen a la hora de, Claro. a la hora de votar y sobre todo en un momento en que hay tanta indecisión Sí. y fragmentación con respecto a por quién vamos a decidir. Y es un tema fundamental las elecciones en democracia para Sí. elegir a los representantes. Entonces es importante informarse. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Mucho éxito. ¿Ah? muchas gracias a TV, a ti por esta entrevista. Gracias, Cristian. Cristian Rodríguez Salas, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, nos acompañó. Pausa, ya retornamos con más informaciones.